Con su venia, presidente, el artículo que se está proponiendo, ya lo hemos mencionado aquí, es un segundo transitorio donde obligaría a dos cosas: a presentar al Producto Interno Bruto potencial, a que exista la obligación de presentarlo en los criterios generales de política económica, y dar un referente de 10 años hacia atrás y una proyección de 5 años hacia el futuro. Y que además la metodología y la información para estimarlo deberán ser públicos. Este va a ser un dato fundamental para la evolución de las finanzas públicas en la regla de balance estructural. Si dejamos a la libre interpretación y cálculo de esta estadística por parte de la Secretaría de Hacienda, pues va a poder tener un manejo absolutamente discrecional y se va a presentar como un gobierno responsable en el manejo de las finanzas públicas. Hay que decir que incluso en países como Chile hay un comité independiente que se encarga de calcular y de estimar el PIB potencial y lo envía al Congreso dentro de los debates de reforma de ley de ingresos y de presupuestos de cada año. Aquí por lo menos deberíamos asegurarnos que toda la información que se requiere para este cálculo, más la metodología, sea pública y que además pueda ser replicable por las universidades, por los investigadores, por los economistas, por el público en general. Es una garantía de que no se va a utilizar esta regla de manera discrecional en favor siempre del gobierno. Tiene que ser replicable en sus resultados y hacer pública la información. También aprovecho, presidente, si no tienes inconvenientes, si así me lo autorizan, para presentar de una vez la reserva al artículo 11º que estamos solicitando incluir. El 11º menciona que el Ejecutivo Federal, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 61, que es donde se plantea el plan de austeridad, deberá publicar la actualización de los programas vigentes expedidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, donde se integren las nuevas medidas de disciplina y austeridad del presente decreto. Además, que el Ejecutivo Federal se le dé un plazo del día último de abril del 2014 para presentarlo e informar, y que de manera trimestral así lo haga al Congreso. Hay que decir que son favorables las medidas de austeridad que se han introducido en varios artículos de esta ley. Sin embargo, hay que decirlo claramente, son insuficientes para el tamaño del ajuste que necesitamos hacer. Son avances pues muy tímidos respecto de lo que se podría tener. El grupo parlamentario del PRD y algunos senadores de Acción Nacional, como el senador Javier Corral, la senadora Marcela Torres, la senadora Mariana Gómez del Campo, propusimos, y también los senadores y senadoras del PT, propusimos modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que hacían más estricto el control del gasto gubernamental. De estas propuestas, apenas se incluyen en este dictamen 6 con modificaciones, con matices, y hay 5, otras 11 que no fueron aprobadas. En total, habíamos propuesto 17 medidas de austeridad y control del gasto que no están incluidas en este dictamen. Y ponerlo en su justa dimensión, lo que estamos logrando aquí
en materia de austeridad, avances dado que estas restricciones nunca habían estado a nivel de ley. Siempre se dejaba a que de manera discrecional los gobiernos presentaran programas donde ellos disponían qué era austeridad y qué no. Algunas disposiciones se incorporaban en el decreto de presupuesto de egresos, pero el avance será que lo tendremos de manera permanente en esta ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. No es lo deseable, no es lo que hubiéramos querido, sobre todo porque la economía está a punto de entrar en una recesión, y en época de vacas flacas el gobierno debe hacer un mucho mayor sacrificio que lo que se le está pidiendo a las familias, lo que se les está pidiendo a las empresas, y no vemos cómo se va a cortar esta tendencia creciente del gasto del gobierno. Hay una meta clara, específica, mínima que se está planteando, que es se tenga un 5% de ahorro en la partida de servicios personales para mandos medios y superiores, y un 5% de ahorro en el gasto de operación. Si es cierto que vamos a llegar a la regla del 2% para en el 2015, pues debería de manera muy fácil lograrse esta meta en el 2014, porque si no lo logramos no va a ser creíble que podamos pasar de un crecimiento del gasto corriente del 10% como está planteado para el 2014, de que vaya a bajar al 2.5%, porque es un brinco descomunal que requeriría de medidas de austeridad mucho más severas de lo que se está planteando ahora en esta ley, de tal manera que debe haber metas mínimas específicas para el 2014. Estas medidas, la del 5% de ahorro en servicios personales para altos funcionarios, más el 5% de ahorro en gastos de operación, debería generar ahorros de por lo menos 60,000 millones de pesos, más las otras medidas que están incluidas en el decreto, para el cual no tenemos una estimación. Hay estudios independientes, por ejemplo el Laboratorio de Políticas Públicas, ETOS, que señala que de ahorrarse un peso de cada 10 en el gasto de operación, se podrían generar ahorros por 395,000 millones de pesos, de tal manera que nos estamos quedando cortos. Estamos proponiendo y propusimos en la modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que estos ahorros se utilicen en dos medidas. Una, o que disminuyamos el déficit público, que ya dijimos que es el más alto desde 1989, o para generar un gran plan emergente de reactivación económica que nos saque de la desaceleración en la que estamos. En la semana presentaremos un exhorto a la Cámara de Diputados para que este hueco que actualmente existe entre lo que se pretende ingresar a la hacienda pública y lo que se pretende gastar, que es de alrededor 55,000 millones de pesos, a la fecha no se haga ningún ajuste adicional ni en gasto ni en ingresos, que se absorba con medidas de austeridad por parte del gobierno. Cuando se plantea una reforma fiscal, no solo hay que ver que los impuestos estén bien diseñados y que atiendan al criterio de progresividad, sino también atender al criterio de oportunidad a partir del ciclo económico en el que nos encontramos. De tal medida que avanzamos en estas medidas de austeridad, no son suficientes, podemos ir más a fondo para dejar de cargarle la mano a las empresas y a las familias mexicanas, que además de la recesión en la que estamos, se está planteando que paguen más impuestos. Muchísimas gracias.